La subida de precios en la cesta de la compra no solo nos afecta a los consumidores, al consumidor final, también a toda la cadena de distribución, pero sin duda los más perjudicados son los agricultores y ganaderos, Marc. Sí, efectivamente, Lourdes, son los más afectados porque cada vez reciben un beneficio menor por sus productos en comparación con el precio final de venta, por ejemplo, en una gran superficie. Vamos a fijarnos en el dato, en los precios de los alimentos, desde su origen en el campo hasta encontrarlo, por ejemplo, en las baldas de los supermercados. Atención, puede incrementarse su precio, lo están viendo aquí, hasta un 283%. Vamos a analizar producto a producto, productos concretos. ¿Saben cuál está en la cabeza? Pues lo están viendo aquí. Atención al ajo. Fíjense que un kilo de ajos le pagan al agricultor a 79 céntimos y nosotros lo pagamos a casi 6 euros en el supermercado. Esto es un 648% más por un kilo de ajos, pero como ven en este ranking hay muchos más. La zanahoria, la lechuga, la ciruela, por ejemplo, fíjense en la ciruela, 54 céntimos el kilo le pagan al agricultor y nosotros pagamos casi 3,5 euros el kilo en el supermercado. Estos son algunos de los productos, vemos también la lechuga, la cebolla, pero hay muchos más. Por ejemplo, los limones. Y muchísima atención porque nosotros hoy vamos a comprobar en directo cuánto pagan el limón a un agricultor, es decir, en el campo. Vamos a ver estas dos ventanas en directo con Ana Prada y vamos a ver también en un supermercado con Ángela García Romero a cuánto lo pagamos. Primero, Ana. Aquí en el campo, Vega Baja del Segura, de donde salen cada año unas 300-400.000 toneladas de limón, que es la parte sur de Alicante. Aquí a los agricultores se le paga entre 30 y 40 céntimos el kilo de limones como estos, que a los que le quedan todavía unos 15 días más o menos para ser recogidos. Nosotros ya hemos recogido, tenemos aquí, bueno, más de 1 kilo de limones, que ya están, algunos están para comer. Y tenemos por aquí a José Vicente, que es el presidente de Asaja Alicante. José Vicente, ¿cómo es posible que haya esta diferencia entre lo que se le paga al agricultor y lo que los consumidores pagamos en las tiendas y en los comercios? Pues es una auténtica barbaridad, lo llevamos denunciando desde Asaja desde hace mucho tiempo. Pedimos que se aplique la ley de la cadena alimentaria porque el hecho de que haya casi un 1000% entre los 30 céntimos que cobramos nosotros y casi los 3 euros que tiene que pagar el consumidor es una barbaridad que hace que el consumo se retraiga, que el consumidor tenga que pagar una barbaridad por un producto que es básico y que los agricultores estamos vendiendo a pérdidas. Alguien dentro de la cadena alimentaria está haciendo algo que no es correcto. Vente conmigo que vamos a ver estos limones. Me decía antes que hay algunos comercios, no vamos a decir dónde, pero que en Madrid se pagan hasta 10 veces más del coste que se paga en el campo. Y también es curioso que limones como estos que se exportan a toda Europa los pagamos, marca España, más baratos en Alemania que en España. Fíjate. ¿Cómo puede ser eso? Pues es algo inexplicable realmente porque llevar este limón a Alemania tiene un coste de transporte pues hoy de 25-30 céntimos y efectivamente vemos que en algunos supermercados del resto de Europa, del norte de Europa, está más barato. Yo no lo entiendo en absoluto, cuando aquí tiene que ser sensiblemente más barato. Este año la campaña se ha reducido un poquito, ¿no? Por eso el precio se ha mantenido. Pues venimos de una campaña muy mala del año anterior, en el que no se pudo recoger el limón prácticamente. Eso ha hecho que este año haya menos cosecha y que las previsiones sean un poquito mejor para los agricultores, que podamos vender por lo menos y recuperar el gasto de producción que tenemos. ¿Alrededor de cuántas familias viven de la cosecha de limón aquí en Alicante, en la Vega Baja del Segura? Pues más de 25.000 familias producen limones. Yo creo que es el cultivo más importante en la Vega Baja del Segura. Hay Parece que sea ahí. Sí, Ana, que no escuchamos. Ana, que no escuchamos el audio, pero bueno, ha quedado muy clara la reivindicación. Incluso nos ha llamado muchísimo la atención que incluso se pague menos en Alemania que en España un producto que es nuestro, que es de aquí. Pero nos decías, el precio de unos 30 céntimos es lo que le pagan al agricultor, pero Ángela García Romero, en el supermercado, ¿a cuánto pagamos ese kilo de limón?
Pues nosotros estamos en la frutería de los hermanos Vidal y este kilo de limones nos ha costado 2,40 €. Eso sí, deciros que son limones argentinos, porque como bien estaba comentando Ana, los limones nacionales todavía están muy verdes y de hecho María también nos lo decía, que por eso este kilo que estamos viendo aquí vienen de Argentina. María, queríamos preguntarte, vosotros en Mercabarna, en el mayorista, ¿a cuánto habéis pagado estos limones? Hola Ángela, buenas tardes. Pues nosotros estos limones los hemos pagado, dependiendo del día, entre 1,55 y 1,70 € al kilo. A ver, bien podemos decir pues que tienen buen tamaño. Bueno, tenemos algún problema de cobertura con las dos conexiones, pero en fin, ha quedado clarísimo esa diferencia que hoy les queríamos mostrar precisamente en el limón, lo que se le paga al agricultor en el campo, 30-40 céntimos el kilo de limón, 3 € prácticamente en el súper. Una realidad más que ácida, podríamos decir, estamos hablando de limones, amarga. Ainhoa Martínez, te doy la bienvenida a la mesa de análisis. ¿Quién se lo está llevando crudo? Hablando mal y pronto, entre los 30 céntimos que le pagan al agricultor y los 2,40 € en el caso del kilo de limones que se pagan en el supermercado, ese dinero... Hay unos niveles intermedios en los que esos precios suben muchísimo y hay una ley de la cadena alimentaria que se hizo precisamente para evitar esto, ¿no? Que no se vendiera a pérdidas. Lo que pasa es que en mitad de esa ley, cuando salió, ha entrado la crisis de Ucrania, ha entrado la inflación desbocada y estamos viendo cómo ya se está repercutiendo en esa inflación subyacente en algunos productos y están subiendo los precios de una manera desbocada. Yo creo que aparte de hacer medidas para evitar que suba la cesta de la compra, lo que hay que hacer también son unos controles exhaustivos para evitar que durante esa distribución de ese producto que va de la huerta al lineal del supermercado no haya quienes se aprovechen o haya cierto Pero concretemos. oportunismo. A ver, en la ¿Qué se puede hacer? distribución... bueno, pues controles, por supuesto, el gobierno tiene que poner el foco en los controles, no solo en subir o bajar el IVA de los productos, no solo en ayudas directas a las familias que más lo necesitan, que eso es importante, sino que hay que vigilar que no se hagan trampas, porque lo vimos en la guerra de Ucrania con el aceite de girasol. Empezó la guerra y en los lineales del supermercado automáticamente subió un aceite de girasol que no se había producido en esas circunstancias coyunturales. Yo te voy a dar la respuesta, ya sabes que no me muerdo la lengua. Se llama especulación y te digo quiénes son los protagonistas, la gran industria de la distribución y de los lineales. Concretamente, cuando conocemos que han tenido las dos grandes cadenas más simbólicas, han tenido beneficios extraordinarios, han multiplicado el precio. Decía la compañera con muy buen criterio que es importante que se aplique la ley de la cadena alimentaria, que por cierto votaron en contra el PP y Vox. Cuando lo pedía todo el sector, ha hablado el señor de Asaja, pero las otras grandes sopas también lo pedían. ¿Cuál es el problema? Que es cuando los agricultores les ofrecen esos precios, porque al agricultor le pagan por debajo de coste, si se niega, no se lo compran. Y como son industrias, son sectores cautivos, porque al final estas grandes empresas adquieren la mayor parte de los cultivos, no solo de este país, sino también, por cierto, del norte de África. Si se niegan, no se lo compran. Por tanto, aquí ya no hay solamente especulación, hay especulación, explotación y aplastamiento del campo y de la ganadería de este país. Yo soy de un pueblo de agricultores, de La Rioja, que es básicamente se cultiva cereal y patata. Y me acuerdo siempre de niño, mi abuelo me decía, hijo, a 10 pesetas nos pagan las patatas y luego en el supermercado lo que valía. No siempre hay una diferencia brutal. Pero claro, ahí el precio se marca en los almacenes. Entonces, el que no quiere descargar a ese precio se queda con el producto. Hasta que no se plantaran todos, pues quizás no se podría cambiar. Y también hay que matizar una cosa. Cuando vemos la diferencia de precios que nos parece muy abultada, es verdad que cuando compras algo que es muy barato, el coste de ese algo, el coste de esa materia como tal, supone poco, me explico. Una lechuga puesta en el centro de Madrid cuesta menos la lechuga en sí que los empleados, el alquiler del local, es decir, hay una serie de costes añadidos, pero cuando vemos la diferencia entre lo que se ha pagado por el producto y lo que paga el consumidor final, en medio hay gente que se ha llevado una parte que le correspondería al producto. El ejemplo del ajo que nos comentaba Marc es llamativo, 79 céntimos le dan al agricultor por el kilo de ajos y en el supermercado 6 euros. Bueno, siguiendo el argumento de Javier, si es caro o varía el precio poner una lechuga, pongamos que desde Almería en Madrid, será más caro, digo yo, ponerla en Berlín, ¿no? Y sin embargo en Berlín es más barato que en Madrid. Luego, por tanto, ¿dónde está el truco? El truco, como ha dicho mi compañera, está en la especulación. Y yo me hago varias preguntas. Primero, los agricultores cuando protestan, ¿contra quién protestan?
Pues claro, a mí me parece muy lícito que los agricultores protesten por su situación. Está bien que evidentemente se mejoren y se fortalezcan los controles para que se respete la ley de la cadena alimentaria, pero estos datos que estamos viendo nos hacen pensar hasta qué punto es una falacia lo de bajarle el IVA. No es un problema del IVA, es un problema de márgenes de los especuladores. Ahí es donde hay que atacar. O sea, ¿por qué encima le vamos a tener que regalar nosotros parte de nuestros impuestos a los especuladores? Yo quiero proteger a los agricultores y para eso hay que respetarles su precio, que es donde está el origen de su renta y por tanto la retribución de su trabajo. Con un mayor control de esa cadena de valor. No, evidentemente, pero no solamente controlar el origen y controlar la especulación, sino a ver qué ocurre con las grandes superficies, las grandes multinacionales, los grandes intereses que están controlando la demanda. Por cierto, otra de las razones y otra de las recetas para los agricultores es que concentren la oferta, es decir, que se organicen en oferta para que no pase, como ha dicho mi compañera, que llegan y dicen o me compras o no te compro, porque sabe que le vende otro. Organícense ustedes y organicen. La PAC lo contempla de hace mucho tiempo. Son las organizaciones de productores. Bien, pues una buena idea para ahorrar costes y aprovechar, por ejemplo, los alimentos que encontramos en su mejor precio es hacer conservas y así aguanta más. No sé, Mar, tú qué experiencia tienes en hacer conservas, pero como ya me sé la respuesta...